Era el 25 de marzo de 1906. El día amanecía como cualquier otro, pero en el misterio de Dios nada era ordinario. Era la misma fecha en que, siglos atrás, en el silencio de Nazaret, la Virgen había pronunciado su hágase, y el Verbo había descendido al mundo sin ruido, sin imponerse, sin ser visto, pero transformándolo todo desde dentro. Ese mismo misterio, guardado en el corazón de la Iglesia, iba a reproducirse de una manera nueva en el alma de una mujer. Concepción Cabrera de Armida no era ajena al dolor, ni a las luchas interiores, ni a los procesos lentos que Dios va tejiendo en las almas que ama profundamente. Su camino no fue de momentos extraordinarios constantes, sino de fidelidad en lo pequeño, de cruz aceptada, de vida ofrecida en lo cotidiano. Había aprendido poco a poco a escuchar a Dios en el silencio, a no resistirse cuando Él pedía, a no huir cuando el sufrimiento tocaba su puerta. Durante años, su alma había sido preparada. Dios no irrumpe de improviso en lo profundo sin antes haber dispuesto el terreno. La había ido despojando, purificando, enseñando a amar sin apoyos humanos. Le había mostrado el valor del sacrificio, de la entrega escondida, de la unión con Cristo en la cruz. Había en su interior un anhelo que no era suyo del todo, sino sembrado por Dios, el deseo de pertenecerle completamente. Y entonces, en ese día marcado por el misterio de la encarnación, algo sucede que no se puede describir con palabras humanas sin quedarse corto. No fue una visión exterior, no fue una emoción pasajera, fue un acto profundo interior definitivo. Jesús tomó posesión de su corazón, pero no como quien entra en una casa ajena, sino como quien llega a lo que le pertenece desde siempre. Fue una presencia que no desplazaba su humanidad, sino que la elevaba, la penetraba, la llenaba de sí mismo. Era como si, en lo más íntimo de su ser, se realizara una nueva anunciación, no en el cuerpo, como en María, sino en el alma. Y en ese instante, su vida quedó marcada por una unión que ya no sería intermitente, sino continua. Ella comprendió no tanto con la mente, sino con una luz interior, que Jesús quería vivir en ella, amar en ella, ofrecerse en ella. Que su corazón sería como un sagrario vivo donde él permanecería, no de paso, sino de manera estable. Pero esta gracia no fue un descanso, fue una transformación exigente, porque cuando Dios se da así, también lo pide todo. Desde ese momento, comenzó en ella un proceso aún más profundo de purificación. La encarnación mística no anuló sus luchas, sino que las llevó a otro nivel. Ahora, cada dolor tenía un sentido más hondo. Cada contradicción, cada prueba, cada sequedad se convertían en participación en la vida de Cristo. Era como si su alma se volviera terreno donde Jesús podía seguir viviendo su misterio, amar, sufrir, ofrecerse, redimir. Su relación con la cruz se hizo más íntima. Ya no se trataba solo de aceptar el sufrimiento, sino de abrazarlo como lugar de unión, porque comprendía que ahí, en la cruz, es donde Cristo ama hasta el extremo, y donde el alma que se une a Él participa de su obra salvadora. Y en medio de todo esto surgía una dimensión profundamente delicada y misteriosa, una maternidad espiritual. Así como María llevó a Jesús en su seno, ella lo llevaba en el corazón. No era una idea, ni una imagen poética. Era una realidad interior que la movía a ofrecerlo constantemente al Padre, a entregarlo por las almas, a vivir para que otros recibieran la gracia. Su vida comenzó a ser como una misa continua, una ofrenda silenciosa, un acto interior que no terminaba. Y sin embargo, exteriormente todo parecía sencillo. La vida cotidiana seguía, las responsabilidades seguían, el mundo no veía lo que en su interior ocurría. Ahí está uno de los misterios más profundos de Dios. Obra lo más grande en lo más escondido. Al contemplar este acontecimiento, el alma comienza a comprender algo que toca el corazón de la fe. La encarnación no fue solo un hecho histórico, es un misterio que se prolonga. Dios sigue buscando dónde encarnarse. Y la Iglesia, al celebrar la Anunciación, no solo recuerda el sí de María, sino que invita a cada alma a entrar en esa misma disposición, a abrirse completamente, permitir que Dios haga en ella su obra, aunque no la comprenda del todo. En María, el Verbo tomó carne. En esta alma quiso tomar el corazón, y en cada uno desea encontrar un espacio donde vivir. Pero esto no ocurre sin proceso, no ocurre sin purificación, no ocurre sin cruz, no ocurre sin un sí repetido muchas veces, incluso en la oscuridad. La historia de ese 25 de marzo no es solo un recuerdo lejano, es una luz que revela el camino interior. Dejar que Dios entre, dejar que permanezca, dejar que transforme, hasta que todo en el alma le pertenezca.
Y entonces, al mirar más profundamente, se comprende que nada de esto nace aislado, porque ese camino ya había sido recorrido antes, en plenitud, en pureza perfecta, en total disponibilidad. Virgen María en ella, la encarnación no fue solo un acto interior, sino total. Cuerpo, alma, vida entera ofrecida sin reserva. Su hágase no fue solo una palabra, fue una apertura absoluta que permitió a Dios tomarlo todo sin encontrar resistencia. Y es ahí donde se revela el secreto más profundo de lo que vivió Conchita. Ella no inventa un camino nuevo, ella entra en el camino de María. Aprende de su silencio, de su humildad, de su manera de dejar que Dios obre sin apropiarse de nada. Así como María no retuvo a Jesús para sí, sino que lo ofreció constantemente, en Belén, en Nazaret, en el Calvario, también esta alma aprendió a no poseer lo que Dios le daba, sino a entregarlo. La encarnación mística que vivió no se entiende sin María, porque es María quien enseña a recibir a Cristo. Es María quien enseña a dejarlo vivir. Es María quien enseña a ofrecerlo. Y entonces, el 25 de marzo deja de ser solo una fecha. Se vuelve un puente entre dos misterios, el de Nazaret y el del alma. Un mismo Dios que busca encarnarse. Un mismo amor que pide permiso. Un mismo silencio donde todo ocurre. Y el alma al contemplarlo comprende finalmente que todo comienza y termina en ese acto sencillo y total, decir sí, como María, y dejar que Dios haga en lo profundo una encarnación que transforme toda la vida.